Hoy tenemos con nosotros en Fuera del Mapa a Beltrán Berrocal, hijo de Miguel Berrocal. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros. Gracias. Igualmente, gracias por aceptar la invitación al proyecto. Es un honor para nosotros tenerte hoy aquí. Si te parece, primero, antes de nada, que yo creo que es lo principal de la entrevista, vamos a empezar a preguntarte sobre tu padre, ¿no? Sobre Miguel. ¿Qué nos podrías decir de él, de un poco para ubicarnos en su contexto, cuándo, dónde nace? Vamos a ir un poco haciendo un viaje a lo largo de su vida, luego también te preguntaremos a ti, por supuesto, Vale. pero eso, un poco cuándo nace, en qué contexto nace, su infancia, qué nos puedes decir sobre todo Claro, claro, esto. claro. Bueno, evidentemente nace en Villanueva de Algaidas en el 28 de septiembre de 1933. Un mundo completamente distinto al de hoy. Completamente. Eh, en sus memorias dice que no había calles dignas de ese nombre y que había barrizales y cosas así. Había que ir a caballo para moverse y desplazarse. Eran 2 horas de viaje llegar a Archidona y un día llegar a Málaga. Entonces era un Sí, mundo sí. completamente muy distinto. 1933, para los historiadores, es 3 años antes del principio de la Guerra Civil. Entonces también en ese contexto en su primera infancia, cuando ya empezaba a tener algunas memorias, vivió algunas de las situaciones más terribles de esa época. Cosas que desafortunadamente se repiten también hoy, con las muertes, caristías, hambre. Era un mundo muy, muy distinto al de hoy. En ese contexto, Berrocal, sin embargo, era privilegiado, era el hijo del médico del pueblo, que fue muy querido también en el pueblo y evidentemente por ser también en esa época la persona de sustento para el pueblo. Su infancia, podemos contar mucho de su infancia, no sé, Villanueva de Algaida es su punto de salida, es lo que ha rellenado su ojos y su arte también. En ese contexto lúgubre y triste de la guerra civil, de todas maneras había ese niño, a pesar de eso, que lo veía todo en colores. Él siempre dijo así, y que iba hacia retratos, veía detalles muy especiales, pero también se hacía esas mismas preguntas de por qué la maldad, las preguntas de por qué muchos muertos, y siempre tuvo un poco susto y respeto a esos temas de la política global y de la muerte y mucha distancia a eso y tratar de encontrar la belleza a pesar de todo. Y en sus memorias cuenta anécdotas muy, muy entrañables, detalles que podemos, si queréis, contar. Me tenéis que parar porque si no yo me enrollo y Bueno, sí, contaré y sí, si contaré. quieres puedes contar una anécdota que tú hayas leído en su memoria, que él mismo te haya podido contar, cualquier cosa. Sí, bueno, hay momentos distintos de su infancia más pequeño, de cuando también era ya adolescente, que tenía, o ya un poco mayor, que tenía una niña que le gustaba mucho en Archidona y se había enamorado muchísimo y que se escondía detrás de unas macetas de flores en el balcón de su abuela para verlas, esperando la hora para que ella y su hermana se bañaran en la piscina de su terraza. Detalles así de vivencia muy, muy íntima, donde siempre había un poco ese amor y erotismo. Había los detalles del el cortijo de los pajaritos, que es como se llamaba entonces el cementerio. Perdón, el cortijo no de los pajaritos, el cortijo de los calladitos, era como se llamaba porque los muertos están muy callados. Claro. Y él lo pintó mucho en sus primeros dibujos, en sus primeras obras. Tuvo que ir varias veces al cementerio para acompañar a su padre, que lo obligaba tal vez a veces a asistir a autopsias, siendo el médico del pueblo y todo. Claro. Y le quedó ese un poco repelús y miedo a la muerte siempre. Berrocal nunca pensó de que se podía morir en su vida. Y bueno, Y justamente hilando un poco con lo que dices, ¿cómo empieza él de joven a adentrarse en el mundo del arte, a
tener esa inspiración? ¿Cómo le nace eso? Claro, claro. Pues es una de esas preguntas incontestadas de la historia y de la genética, si uno quiere, porque en nuestra familia siempre hemos sido más científicos, médicos, ingenieros, matemáticos, pero no había artistas. Entonces, en ese contexto también donde mi abuelo, el médico del pueblo, no fomentaban al arte, no había libros de arte, no había esa costumbre. Mi abuela que también durante la guerra no daba cuadernos o lápices para dibujar, ¿no? Eran más bien para hacer cálculo, para hacer deberes, para escribir, para aprender a escribir. Había poco de todo. En ese contexto, sin embargo, Berrocal es la oveja negra de esa familia, tiene desde enseguida esa pasión. Y hay anécdotas que nos han contado también sus hermanos. Era el mayor de tres hermanos, de otros tres hermanos, de cuatro hermanos en total, donde los otros tres hermanos se iban por el pueblo a jugar a fútbol, pues él se iba a retratar a la gente del pueblo, por las colinas a dibujar las peñas, o perderse por lo alto de la peña hacia Archidona a hacer el paisaje de la peña de Archidona, de la peña de los enamorados, etc. Completamente sorprendente, si quieres. No tenemos esa contestación. Cuando tenía 9 años había escrito algo de poesía, así, un poema muy niñesco, evidentemente, pero con ilustraciones para una obra de teatro. Entonces, completamente sorprendente que un niño en ese contexto tuviera esa pasión. Y todo eso se ve si uno va al museo, donde hay un poco esa primera época de Berrocal, pintor, y hay unos dibujos increíbles donde Berrocal, con 7, 8 años, había visto que la misma esquina del pueblo tenía colores distintos según la hora del día o la temporada. Había dibujado exactamente la misma esquina con colores distintos en momentos distintos. Eso es una cosa que los impresionistas habían aprendido después de muchísimos años, ¿no? De que la luz tiene color. Y Berrocal lo descubre solo con 7 años. Se puede decir que tenía esa predisposición natural hacia eso, digamos. Entonces, ¿de qué manera, ya, o sea, ya sabiendo de cómo se introdujo al arte y de cómo desde pequeño era algo que le importaba, ¿de qué manera se introdujo ya de forma más profesional a ello? En qué etapa de su vida o cómo ya se dedica a ello? Se puede decir que se introdujo autodidacta desde Algaidas, porque cuando tenía 15 años, a fuerza de retratar la gente del pueblo, que hoy están también colgados en el museo, lo vuelvo a repetir, a 15 años él sabía dibujar como Miguel Ángel. Sabía dibujar perfectamente. Es lo mismo que se dice también de Picasso. Picasso a 15, 16 años sabía dibujar extraordinariamente bien. Pasó toda su vida a desaprender cómo dibujar. Lo mismo, o no es lo mismo, Berrocal evolucionó a partir de eso. Entonces, de ese trabajo autodidacta de pasión en el campo, en el día a día, en Villanueva de Algaidas, pasó a tener que estudiar una carrera. Y él quería ser artista, pero su madre le decía todo el rato, y lo contamos siempre, déjate de tonterías que vas a pedir limosna a tus hermanos. Y mi abuelo, su padre, que era el médico, siempre veía bien la medicina, porque la medicina, ser médico lo había salvado durante la guerra civil, que un bando y el otro lo querían proteger porque era médico, entonces la medicina era una buena disposición. Y entonces, en ese debate entre generaciones, sucede que Berrocal decide estudiar arquitectura. Arquitectura, que era una disciplina bien vista también por sus abuelos, entonces va a estudiar arquitectura. Pero en aquel entonces había que estudiar ciencias exactas. 2 años de preparatoria antes de entrar a arquitectura, donde se estudiaba matemática, física, química, y le regresa ese viruji genético de la ciencia que meterá de lleno en su obra. Y para contestar tu pregunta, él está entonces en Madrid estudiando preparatoria, ciencias exactas para entrar a arquitectura, pero a la vez quiere ser artista. Entonces va al Círculo de Bellas Artes, donde conoce otros hermanos mayores del arte que tenían 5 o 10 años más que él, Chillida o Teiza, que acababan de salir de la Facultad de Bellas Artes. Y él también, como es un chico que tiene muchas ganas, pues va, toca la puerta del profesor de escultura en la Facultad de Bellas Artes y dice, oye, no estoy inscrito, pero puedo cursar la clase de escultura. Y el profesor lo acoge, le
ve talento en este joven. De hecho, este profesor se llama Ángel Ferrand, es uno de los mayores escultores de nuestra época, que han enseñado también a Chillida y Oteiza, que hemos nombrado. Y se forma también una relación personal. Ángel Ferrand regalará a Berrocal su propia colección y su propio archivo fotográfico y de dibujos, algunas cosas. Hoy existe en el patio herreriano una gran colección donde estamos prestando también obra de eso. Entonces, Ángel Ferrand recibe este joven con muchas ganas y le enseña los rudimentos de la escultura, tal cual le ha enseñado a Chillida Oteiza. Y ese es su principio de descubrir la escultura y de convertirse de pintor y de retratista de gente y de paisajes en buscar su propio camino. Esa base es muy importante para entender toda la obra de Berrocal y el hecho que como un joven copia lo que le dice el maestro le dice que tiene que trabajar la abstracción y el tema del vacío, dos temas que obsesionarán a Chillida Oteiza también, haciendo masterclass sobre el tema. Berrocal llevará esa investigación poco a poco a su terreno, buscando su propia interpretación, y el desmontaje surgirá de esa investigación propia del vacío, de cómo él puede describir ese vacío. Entonces hay ese pasaje de Algaida de convertirse en escultor, y eso él en Madrid regresará también a Algaida. Tenía en el gallinero de su madre, tenía un pequeño taller donde hacía dibujitos y había unos grafitis cuando volvía de verano, de vacaciones, etc. Haciendo cosas con los pocos hierros también que existían en la época, porque otra vez, posguerra, no había muchos materiales, servían más para el campo, para la reconstrucción industrial que para la escultura. Entonces, sus primeras obras están hechas de materiales del campo. Son hachas, asadas, picas, todas soldadas juntas en esculturas abstractas, muy bonitas, etc. Pero bueno, podemos seguir si queréis. Eso era contestar el principio. Sí, de su teoría. Pues... Si quieres seguir tú con este tema y seguimos profundizando un poco. Vale, sí, pues vamos a seguir. ¿Cómo, ya una vez que pasa su historia de, digamos, de aprendizaje y de enseñanza, digamos, cómo continúa su vida, qué es de él, a dónde va, Sí. cómo Bueno, vive, básicamente? entonces, tendría que entrar a arquitectura, Ajá. pero increíblemente lo catean en dibujo, con un dibujo que tuvo siempre colgado en su pared de un capitel corincio, de esos muy elaborados, con hojas así. Perfecto, una fotografía era. Pero no entró a arquitectura porque fue cateado en dibujo. Porque en aquel entonces había un número clauso, tenías que ser amigos, él venía un poco de otro contexto, no tenía contactos con los profesores, etc. Pero él lo tomó también un poco como un omen. Ni siquiera necesitaba entrar a arquitectura, a pesar de que la arquitectura también es fundamental para entender la obra de Berrocal. Él construía los desmontajes como si fuera un edificio, un plano de un arquitecto que hace planos. Pero él ganó desde enseguida la admiración de gente importante. Habían visto, por ejemplo, un embajador español en Roma, había visto este joven, había visto este talento y le ofrece de ir a Roma a tener una beca. La Embajada de España tiene en la Plaza Navona en Roma, es una plaza fantástica, una dependencia para los jóvenes españoles que tengan algún talento, alguna forma, y los invitan a quedarse ahí y les regaló un año de esa beca, digamos, pagada por un amigo para ir a conocer los grandes clásicos de la escultura griego-romana en Roma, etc. Cuando mi abuelo, don Enrique, se da cuenta de que esa beca no era de arquitectura, pero era de bellas artes, así, todo muy informal, pues de cabreo lo inscribió a la mili y lo hizo regresar. Bueno, regresó tras un año, más o menos había acabado su periodo ahí, y lo inscribió. Se quedó 2 años en aeronáutica, como en Murcia o por ahí, si no recuerdo mal, un periodo más muerto, más ingenierístico, más de estudios que de nada. Pero enseguida después él entre Madrid, vuelve a París, ya empieza a tener exposiciones. Fue un talento que normalmente algunos
artistas tienen un pico de joven o llegan muy, muy, muy tarde a ser reconocidos, algunos incluso después de la muerte, a ser reconocido después de la muerte su talento. Berrocal tuvo un reconocimiento muy, muy temprano. Con 21 años ya tenía exposiciones un poco en Roma y le habían dado estas becas porque habían reconocido su talento. Después, más tarde, André Malraux le hará la Legión d'Honneur francesa como mejor artista, etc. Y tuvo muchos reconocimientos y premios desde joven. Cuando tenía 21 años o por ahí, empezó enseguida casi a vivir fuera, entre París, Roma, etc. Tuvo también esa iniciativa de ser más emprendedor, que era necesaria en esa época, en los años 50, de toda de reconstrucción, posguerra, había mucha... hay que conocer también el contexto histórico para entender por qué Berrocal consiguió hacer ciertas cosas y por qué también era así de persona, ¿no? Más emprendedor, donde consiguió negociar la venta de un tren de aluminio muy necesario en la época. Él cogió un vagón para hacer su obra, una obra muy importante que ahora os contaré también, y el resto del vagón lo vendió a gente muy en industriales en Italia, y con ese dinero consiguió suficiente dinero para hacer por el estudio de Le Corbusier, un arquitecto muy famoso, podemos hablar también de eso, en París, construirse su taller. Y estuvo viviendo 10 años en París, con una mujer más grande de él de 10 años, que ya tenía hijos, y él fue un padre a esta gente que es como si fueran nuestros hermanos adoptivos, son muy, muy amigos. Y después llegó un momento donde se separó de esa mujer, se separó de esa casa, vendió un poco todo por descubrir Verona. ¿Cómo descubrió Verona? A Verona llegó porque tenía una exposición en Roma, estaba enseñando en Hamburgo, sin saber, no sabemos cómo porque no hablábamos ni una palabra de inglés ni de alemán. Enseñaba a martillazos unas técnicas de escultura que él había más o menos inventado, redescubierto. Y entre Roma, él vivía en París, tenía exposición en Roma y en Hamburgo, había ese triángulo entre Roma y Hamburgo, se paraba a comer en Verona. Y en Verona descubrió, en el norte de Italia, entre Milán y Venecia, para colocarlo para la gente. Y en Verona descubrió que había unas fundiciones muy, muy buenas, muy interesantes, con la gran calidad de la producción italiana, en un momento en los años 60 donde Italia estaba de lleno sumergida en el dinero del Plano Marshall, que era un movimiento americano de financiación a la Sí, reindustrialización de Europa. reconstrucción, sí. Y sobre todo para mantener Italia bajo la esfera americana, pero bueno, había ese movimiento hacia la industrialización que hace nacer también el diseño industrial italiano y todo eso. Y Berrocal está en el medio de eso y descubre Verona en el medio de eso. Se instala en 6 meses, cierra la casa, la vende y se instala en Verona. Tendrá su atelier y su fundición en Verona, atraerá muchos artistas a Verona y se quedó allí casi 35 o 40 años de su vida. Y luego siempre, sin embargo, quiso regresar a Villanueva de Gaidas y su final lo hizo aquí, construyéndose el taller, escribiendo las memorias, esperando que el museo se pudiera terminar también. Entonces tuvo esa fase final en Villanueva de Gaidas. Esto para contar un poco las grandes etapas. Y si queréis, podemos entrar en alguna de ellas en específico, si queréis. Bueno, yo te iba a preguntar sobre cómo conoce a la que sería su mujer, cómo es eso, cómo crea su familia. ¿Es allí en Verona que se conocen o cómo? No, se conocen con mi madre, se conocieron en Roma en una exposición. Mi padre tenía 13 años más que mi madre, entonces era una generación mayor. Eh, y mi madre, bueno, era una mujer guapísima en su época, y mi padre se queda enseguida sorprendido. Viene a una exposición donde mi padre está presentando sus obras, y incluso le presenta una pequeña obra, un micro David, creo que fue en su día, y dice, sí, la desmontas, es tuya, muy chulo así. Mi madre, que no se presta al juego, se va, y mi padre, que la sigue, evidentemente. Es el clásico que se repite del hombre que intenta perseguir a una mujer.
Y, y nada, al fin, se conocieron en el 72, más o menos, si no me equivoco. Y en el 76 se casaron. Vino a Verona, mi padre ya estaba viviendo en Verona. eh, y mi madre era una joven que acababa de salir más o menos de la carrera, con pasiones artísticas, multicultural. Había tenido también ella una suerte de vivir en un contexto cultural muy, muy rico y amplio. Hablaba 5 lenguas. Y bueno, si queréis podemos contar también de eso. Y nada, deciden tomar una familia y muy pronto, en el 76 nace mi hermano Carlos, en el 78 nazco yo. Y nosotros vivimos en esta casa, esta Villa Rizzardi en Verona, que es una villa veneta, que nunca fue nuestra, era ese tipo de casas que cuestan mucho mantener, entonces se la prestaron o se la alquilaron a un precio simbólico justamente con la intención de mantener la obra, la casa. Y eso fue un poco nuestra infancia de vivir en este castillo dorado. Era un mundo, era una jaula dorada, la llamo yo, porque eran unos años difíciles, raptaban mucha gente, hijos de industriales o ricos para pedir rescates, y era un momento entonces donde nuestros padres nos dejaron cerrados ahí. Bueno, pudimos salir poco de aquel entorno, pero era un privilegio enorme vivir en una casa así, que también la casa era una embajada de España. Mi padre era informalmente un embajador de España, porque venía mucha gente, vivían allí con nosotros, artistas, creadores, gente de todo tipo, y nosotros tuvimos la suerte de ver toda ese caravanserai, ese mundo de artistas muy eclécticos. Me senté en las rodillas de Dalí, cosas así, ¿sabes? Mi padre tenía un librito que nos regaló uno a mí y uno a mi hermano, que cada vez que venía un amigo le entregaba: oye, hazle un garabato para mi niño, una dedicatoria. Y hoy tenemos unas obras muy interesantes dentro de esos cuadros. Entonces, había cosas positivas, increíbles, y es por eso nos sentimos muy afortunados de haber tenido esa infancia, y es una de las razones por la cual hoy queremos compartir. También hoy hay esa colección de obra que Berrocal se había convertido en mecenas de muchos otros artistas, que hoy está en parte también dentro de esta casa, aunque sea mucho más pequeña, que nos gustaría poder compartir y enseñar a la gente. Y era un mundo muy distinto. Un hombre que fue más pedido de la familia, era muy distante, él siempre en su obra, siempre trabajaba, no hacíamos vacaciones, pero también siempre muy presente. Si eran vacaciones era porque lo acompañábamos a una exposición a París, y entonces estábamos allí. O miraban los dibujos animados, él tenía su estudio, una mesa muy larga, uno abajo cerrado para él solo y otro en el salón de la casa, donde detrás de él había la televisión, y nosotros mirábamos los dibujos animados así, y él concentradísimo en su mesa se movía con una silla de ruedas delante y atrás dibujando, y se metía muy a menudo delante de la televisión y le decía: no, muévete, muévete, y él seguía a su rollo, muy, muy presente, pero muy, muy lejano a la vez. Entonces había esa dualidad. Y yo quería preguntarte por un personaje que hemos nombrado varias veces a lo largo de la entrevista, y me gustaría que hablases un poco de él para la gente del pueblo, que seguramente habrá gente que aún lo recuerda incluso, que es Enrique Ortiz Berrocal, ¿no? Don Enrique, el médico. Claro. ¿Qué recuerdo tienes tú de tu abuelo? Además de, si nos quieres contar un poco sobre él, sobre los hechos que tú conoces aunque no hayas vivido. Claro, sí. Bueno, don Enrique fue una presencia en mi personal infancia. Lo vimos pocos porque ellos al final vivían en Madrid, nosotros vivíamos en Verona, y nos veíamos poco, pero me recuerdo personalmente una persona muy cariñosa, una persona buena. Siempre lo vi como una persona buena. Y la gente del pueblo también, creo que le tiene mucho, mucho cariño, porque cuando llegamos aquí al pueblo, cuando nos veían por la calle como si fuéramos gente exótica, ¿no? No nos decían a mí, a mi hermano, son los hijos de Berrocal, decían, son los nietos de don Enrique. Había ese transporte, y mi padre, cuando le querían dedicar una calle y el colegio, siempre dijo, no, que se lo dedicaran a su padre, al don Enrique, que se lo merecía más, ¿no? Y entonces, en
En sus memorias cuenta de esas anécdotas de cómo mi abuelo también, siendo médico, siempre... Los médicos tienen que ser muy empáticos, ¿no? Muy hacia el pueblo, que la gente lo quería mucho, y él ayudaba lo que podía. En épocas difíciles donde todo estaba mirado, todo controlado, te podían tirar un pistoletazo de un bando o de otro y entonces mi abuelo era siempre bien querido. Mm. Esas son las pocas memorias que yo más o menos tengo. Y por el otro lado, por tu lado materno, Sí, que como que no lo tenemos tan presente en el pueblo, pero también es un claro. lado muy curioso, muy interesante, porque hay cierta sangre real, ¿no? Cuéntanos sobre el otro lado de la familia. Sí, sí, claro, claro. Están en los nombres y en las historias. Mi madre vivió y nació en Roma, hija de María Pía, descendiente legítima y legítima. Las historias dirán, bueno, sé, seguramente ilegítima fuera del matrimonio. Del último rey de Portugal. Mi abuelo materno, un general de los carabinieri italiano que vivió la guerra tratando siempre de escaparse de lo malo. Era también él una persona muy, muy buena que construyó sus empresas en la posguerra para ayudar a la difusión de la comunicación y de los periódicos y cosas así. Y también facilitó en su día o participó en la fundación del Festival del Cine de Venecia. Entonces también estaba metido en el mundo de la cultura en parte. Mi madre es hija de los años 60, muy rebelde a todo ese contexto. Toda esa parte también la vimos muy poca, conocí muy poco a mis abuelos maternos, un poco porque mi abuela estaba siempre de viaje por ahí y relación suegra, mi padre con su suegra siempre fue como todo clásico, tópico de suegra Sí, de humor total, sí, ¿no? sí, claro. Y mi abuelo también lo vimos pocos, murió muy, muy pronto. Pero bueno, teníamos también otros miembros de la familia, la tía Valeria que venía, era una profesora de latín que nos enseñaba todos los veranos ahí a aprender latín también. Hija del 99, era mujer que había nacido en el 1899. Entonces pudimos ver también esa evolución de la cultura, un poco mi madre de los años 60, que siempre fue un poco hippie y también tenía un poco rebeldía. Mi padre, que en todo fue bastante rebelde, aunque tenía esa dualidad de ser un hombre tradicional macho de los años 30 español, pero anticonformista con todo, ¿no? Mi madre eso y después nosotros en los años 80, todo eso, comparado con esta mujer que hablaba con un lenguaje y con palabras de otra época. Entonces era muy interesante esa comparación. Pero bueno, allí. Mi madre, que como siempre se puede decir, detrás de un gran hombre hay una mujer incluso más grande. Manejaba un poco el vivir y el trabajo también de mi padre. Mi padre era el artista creador perdido y mi madre era la que apagaba fuegos, la que le mantenía las fechas. Oye, que tienes una entrega para la exposición, oye, que tenemos que hacer esto. Entonces, mi madre era el deus ex machina y mi padre era el motor arrastrador de esa familia. Y nada, nosotros, no sé lo que queréis saber más allá, pero bueno, una familia donde siempre se recordó Villanueva del Gaidas. Nos quisieron, hubo una asociación de amigos que nos volvió a traer aquí. Me recuerdo muy entrañable cuando tenía 8 años que vinimos para una exposición en Madrid, pero bueno, conseguimos hacer este viaje a Villanueva del Gaidas, donde nos regalaron un balón de fútbol, mi primer balón de fútbol, porque mi padre lo tenía prohibido. Entonces los niños del pueblo nos acogieron con mucho cariño. Y bueno, hay detalles también poéticos en momentos distintos. Pero me enrollo. Os quito... Pues me gustaría pasar ahora un poco a ya quién eres tú realmente y cómo es tu vida siendo hijo de Berrocal y
¿Qué ha sido de ti en tu vida? ¿Qué nos puedes contar? Claro, todo el mundo me pregunta si mi hermano y yo, por qué no somos artistas o si somos artistas, ¿no? Y mi contestación de siempre es que no, con, con, con una obra tan importante y tan presente es difícil ser artista. También mi padre en su obra ha siempre sido muy perfeccionista. A veces tardaba 7 o 8 años en terminar una obra. Se permitía ese lujo que no existe en el mundo del trabajo normal, ¿no? Y entonces, cuando Carlos y yo hemos empezado a tener nuestras carreras, nuestras ideas de lo que queríamos estudiar, etcétera, hubo momentos donde tuvimos que matar al padre, freudianamente hablando, ¿no? Es decir, superar esos escollos psicológicos y personales y encontrar nuestro camino en nuestra propia vida. Eh, que Carlos, el mayor, decidió estudiar arquitectura, haciendo contento a mi padre, que eso era lo que quería. Aunque él, como toda maldición generacional se vuelve a repetir. Sus padres le habían dicho, déjate de tonterías, que vas a pedir limosna a tus hermanos, tú tienes que estudiar X, ¿no? Pues es lo mismo que él quiso implantar en nosotros. Tú tienes que estudiar 2 años de ciencias exactas porque no sabes matemática suficiente. Y entonces, y después arquitectura, y después lo que sea, ¿no? Entonces él quiso, o se repitió ese momento. Carlos estudió arquitectura, que bueno, le gustaba y tenía talento para eso. Yo elegí un primo hermano de la arquitectura, que es el diseño industrial en Italia, el diseño industrial italiano. Mi padre se cabreó muchísimo porque no había hecho como que él quería, tanto que le vino la labirintitis, es una enfermedad del laberinto que te da mareos y todo. Por el cabreo le vino la labirintitis. Y dice, terminarás a dibujar baños. Cosas así muy... la maldición de la generación, ¿no? Entonces, yo estudié diseño industrial en Milán, en la carrera en Milán, que en realidad diseño industrial es una disciplina muy, muy amplia, porque se dice que puedes diseñar de la cuchara a la ciudad. Y también durante mi carrera tuve ya desde segundo año de la universidad, tuve un estudio de diseño con unos amigos de la universidad. Teníamos productos y comunicación, éramos los primeros en vender web y aplicaciones, comunicación. Estamos hablando de 98, 2003, entonces fuimos unos pioneros de eso. Teníamos nuestros productos, nuestra producción. Yo tenía mi estudio arrancado cuando todo esto, mi padre decide mudarse aquí y todo, y vendíamos varias cosas. Productos que habíamos producido nosotros en China y después vuelto a producir en Europa y teníamos nuestro mercado, etcétera, unas lámparas interactivas. En todo eso, y después enseñé también en la universidad, etcétera. En todo eso, la lección de Berrocal siempre estaba en mí. ¿Vale? El hecho que yo he pasado toda mi niñez en desmontar esas esculturas que son puzzles, hay que resolver problemas todos los días y el diseño industrial es resolver problemas. Pues yo me veo cada vez que pienso oye, aquí hay que encontrar una solución, estoy subconscientemente pensando en mecanismos que la escultura Berrocal me ha enseñado, a fuerza de jugar o pelearme con ellas, ¿no? Entonces, no somos artistas, no podemos interpretar eso, pero la lección cultural de Berrocal sí está en nosotros y lo aplicamos. Y eso es lo que hoy día tratamos de compartir. Hoy uno tiene que descubrir Berrocal, no tanto por decir, oye, qué artista, qué genio, que sí, está bien, pero para aprender las lecciones universales que el arte puede aportar a tu vida, a tu vida, a la de todos, cada uno usarla de una forma distinta y ayudarte a ver cómo él fue un emprendedor, y yo también me considero un emprendedor, he fundado empresas varias y eventuales, startups siempre en el mundo de la tecnología, siempre estando adelante. Otra pasión tal vez heredada de Berrocal, porque Berrocal siempre estaba en la vanguardia de las nuevas tecnologías. Siempre compraba la última máquina de fotos, de vídeos, y hay cosas muy divertidas también en eso. Siempre estaba experimentando con la nueva técnica de producción. Cuando DuPont acababa de patentar el Kevlar,
le dijo a mi madre, siéntame el señor Dupont, que quiero hablarle para el almuerzo, para preguntarle. Y con con ese material quería hacer, por ejemplo, el Sitius Altius Fortius, que es esta escultura monumental que está en el Museo Olímpico de Lausanne. O sea, siempre las nuevas tecnologías, experimentar. Berrocal, aunque tuviera esa pasión hacia el pasado, su obra es muy, representa clásicos, el cuerpo humano, la figura, el torso, etcétera. Está muy proyectada hacia el futuro de la nueva tecnología y eso es un poco lo que tratamos de hacer nosotros también, de comulgar el pasado con el futuro y sacar algo de nuevo. Y eso es un poco lo que hacemos. Hoy día, bueno, somos también de la fundación, etcétera, pero no se vive de la fundación. La fundación es sin ánimo de lucro. Entonces tengo mis empresas al margen, mis actividades al margen. He colaborado con la UMA, ayudando en el programa Polaris, que es este programa de spin-off para emprendedores. Había enseñado ya en otras universidades. Hoy tengo una empresa donde vendo energía renovable digital, porque la fundación sí es una parte importante de mí, de lo que queremos conseguir para Villanueva del Gaidas y para el legado de Berrocal, evidentemente. Pero yo tengo que seguir mi obra. Esa es una de las lecciones importantes también que me ha enseñado Berrocal. Berrocal, por ejemplo, ha hecho muchos homenajes a Picasso, pero nunca ha copiado a Picasso. Ha robado la esencia de la lección de Picasso y ha tratado de interpretarla. Ha seguido su propio camino, su propia obra. Me paro. Quería decir que me parece bastante curioso lo que había dicho antes de que de cierta manera has tenido que matar al padre, ¿no? Pero que al final la esencia sigue estando ahí y que esa parte de él siempre, aunque quiera quitarla, nunca se va a perder. Claro, claro. Y eso pasa en todas las generaciones, aunque lo queramos o no. Sí, absolutamente. Y bueno, has mencionado antes el tema de cómo vuelve al final de su vida aquí al Gaidas, hace todo el tema del taller. ¿Por qué se hace todo esto del taller? Un poco qué vida tiene ahora, hoy en día, todo el tema del taller, el museo, y por qué hace este movimiento de volver, sobre todo pensando que tenemos como una cierta idea de que él no se sentía orgulloso de ser de Algaidas, y toda esta entrevista parece que estás un poco demostrando lo contrario, ¿no? Sí, claro. Que él se dice mucho. Él decía que era de Málaga, él no decía que era de Algaida. Entonces, pues, estas dos facetas sobre este tema de cómo vuelve al final de su vida. Ya. Sí, he escuchado esa Cliché un idea, poco, ¿no? deslizarse un poco por el pueblo. Pero creo que la gente que ha escuchado eso, dicen de haber escuchado una entrevista, nunca la hemos visto, no sabemos cuál es exactamente, me gustaría escucharlo. Pero esa gente no creo que nunca ha estado incluso en el museo. Si uno entra, al entrar, ves Berrocal con Villanueva de Algaidas, ves el retrato de la gente del pueblo, el retrato de Pajarito, hay el del abuelo del refundido, el electricista, hay las hermanas Sánchez Luques, hay los paisajes, las peñas, el cortijo de los Calladitos que decía antes, hay las esquinas de las calles y el pueblo de Archidona y de Algaidas. Entonces, siempre ha puesto toda su obra, y también en la obra no solo gráfica, también en la escultura. También hay esculturas que se llaman Algaidas, hay esculturas que llaman Colmos Puerto de aquí, Benamocarra, Benaoján, etc. Siempre ha tenido esa pasión. Y como os decía también, en nuestra casa en Verona siempre ha sido esa embajada de España, donde venían muchos creadores, se cobijaron artistas también de Málaga. Algunos trabajaron, algunos tenían su propia obra y Berrocal le dio su lugar. Toda su obra tiene añoranza a su tierra natal, ¿vale? Al fin y al cabo, para todos nosotros la infancia es como si fueran las cimentaciones de nuestra casa, de nuestra identidad, ¿no? Y Algaidas, sus colinas, sus paisajes, sus olores, también las perdices, lo cuenta en sus memorias, las comidas también, que podía comer en aquel entonces de campo, ¿no? El conejo. Son la cimentación de la obra de Berrocal. No se puede entender la obra de Berrocal sin Algaidas. A pesar que después, sí, vive también fuera, se aleja, vive en el mundo, coge estímulos de otros lugares, la idea de la escultura le viene de Madrid, etc. Pero siempre hay
esa pasión por Andalucía. También incluso en la ópera Carmen, una de las óperas más tardías, donde hace el decorado de una ópera entera, mete de lleno los paisajes de aquí, con las colinas de olivos, la vista de la ermita de Archidona, en un decorado, en una ópera que dura 4 horas, ¿no? 3-4 horas. Entonces, creo que esa gente nunca ha visto ese detalle o ha mirado bien la obra de Berrocal. Y por otro lado, él siempre decía que era en realidad malagueño de secano, que los 60 kilómetros que lo separaban de Málaga lo hacía de secano, de tierra adentro, de aquí. Claramente, tal vez a alguien de Nueva York no le vas a decir soy de Villanueva del Gáidas, trata de colocárselo un poco mejor, pero en realidad él siempre dijo que era de Andalucía, de esta tierra y de malagueño de secano. Entonces, a esa gente, por ejemplo, le invitaría a descubrir ese Berrocal que no desconocen. Contestar las otras preguntas, porque allí dentro tenías tres preguntas. ¿Cómo surge que termina aquí? Por un lado, había esa añoranza y presencia constante de Andalucía y de España en nuestra casa y en su obra. Y entonces también esas ganas de señor ya más mayor, anciano, de querer regresar. He visto, he estado en el mundo, me he hartado de aquí, puedo volver, quiero volver, ¿no? Quiero volver. Siempre añoraba la luz de Algaidas, él decía, la luz de Algaidas, como la luz de Andalucía. Aquí hay una luz muy extraordinaria, para un artista es fundamental. Y entonces surge en realidad el regreso por la gente de Algaidas, porque en el 1984 organiza mi padre una exposición muy importante, era 30 años que faltaba expositivamente hablando de España, y en Madrid lo invitan a hacer una exposición, una retrospectiva de 30 años de esculturas. Es una exposición para la cual hace una de sus conjuntos mejores, los Almogávares, la crea para esa exposición, crea un catálogo así donde mete lleno de fotografías también de su infancia y de su niñez, ¿no? Y cuando los algaideños lo descubren, organizan primero un pequeño grupo y terminan siendo 2 autobuses que después formarán una asociación de amigos de Berrocal. Antonio Sánchez Luque, que era hijo del boticario, como Berrocal era hijo del médico, aunque fueran de años muy distintos, pero tuvieron ese contacto también de su infancia. Y después estaba también Antonio Cobos y Antonio Cabreras también, entonces que fundaron esa asociación y todos los demás que también convencieron a Berrocal poco a poco a regresar. Primero que fueron allí, que vinieron a Verona, que le organizaron una pequeña exposición aquí, que poco a poco le convencieron a comprar la casa donde hoy estamos, que no era su casa natal, pero se la vendieron poco a poco y mi padre lo hacía vía fax. Enviaba un plano o vendía una obra, la Elvira para la Expo de Sevilla, pues vamos a hacer el salón. O con el sitio, vamos a hacer la habitación de los huéspedes, que los huéspedes siempre son importantes, y los baños. Entonces, siempre así, poquito a poquito, con el dinero que conseguía, para terminar poco a poco la casa y construirse esta casa. Que se quedó medio construida, medio vacía, hasta que no decidió él en 2002 venir. Después, como decía, en ese momento, cuando en el 84 hubo toda esa movida, vinimos nosotros, fue el momento donde nos regalaron el balón, hubo ese momento muy entrañable también para nosotros de descubrir el pueblo por primera vez. Después, más tarde, con 18 años que empezamos a conducir, empezamos a venir nosotros también al pueblo aquí, pasar los veranos, y la gente muy acogedora, muy simpática, nos gustó mucho. Algaidas tiene una autenticidad, tiene una belleza de campo, tenía más, empieza a estar un poco más demasiado modernizada hoy, pero está bien, hay que evolucionar. Entonces, había esta asociación de amigos que poco a poco lo convence, consiguen unos fondos con Diputación para construir este museo más amplio de la casa, y se empieza a construir este museo muy importante, hecho por el estudio de Rafael Moneo. Javier Revillo y María Fraile son 2 arquitectos que, por ejemplo, han hecho también la restauración del Reina Sofía en Madrid, son arquitectos muy importantes. Y entonces Berrocal ve que hay un museo y quiere
tirarlo para adelante. Por varias razones políticas que vamos a sorvolar, se paró el proyecto. Hubo un desacuerdo entre Berrocal y la Diputación en ese momento, cuando Berrocal aportó su listado de obras, que tenía muchos modelos y esos prototipos de proceso que son fundamentales para entender la obra de Berrocal. Pues un político en su momento hizo un comentario que le sentó mal y se quedaron rotas las relaciones y el museo desafortunadamente se quedó parado hasta el 2010. En ese momento Berrocal había imaginado que todos sus talleres, todo el contenido hubiera ido al museo, incluso el almacén tenía que albergar todo el almacén. No habían hecho los cálculos de metros cúbicos necesarios porque Berrocal tenía 2 naves en Verona, entre varias cosas, esta villa, las maquinarias, etc. Cuando vino aquí y empezó a vivir más la casa y a construirla poco a poco más, se dio cuenta que necesitaba un taller para seguir trabajando. Él quería venir aquí porque le gustaba Algaidas, porque quería regresar a Algaidas, pero él quería seguir trabajando. Él tenía para 15 años más de obras. Desafortunadamente, bueno, en esos 2 años, 2002, 2005, más o menos, 2004, escribe memorias. Como no tiene un taller, se está construyendo el taller, que lo construyó a crédito. No se lo pagó nadie, se lo pagó él mismo y bancos y que recaen sobre los hijos también. Berrocal escribió sus memorias, 800 páginas de memorias, en la cual habla muchísimo de su infancia, de Algaidas, etc. Habla de los olores, de la comida. Hay 80 páginas de comida. Y tiene no solo en la memoria, tiene también un pequeño librito de fotografías que van acompañadas y de músicas. En su memoria habla, este capítulo habría que escucharlo con esta canción, y tiene entonces su archivo. Muy, muy completa la experiencia multisensorial. Y entonces él regresa, se está construyendo el taller, escribe sus memorias, hace algunas exposiciones, algunas obras de la última época. En 2005 decide que todo lo que era la Villa Rizzardi, porque mientras tanto en Italia seguía su taller, donde había gente trabajando. Mi madre seguía al pie del cañón, pagando sueldos, haciendo que la gente terminara sus trabajos, etc. En el 2005 decide, no, vamos a mudarnos. Carlos y yo estábamos haciendo nuestras vidas, yo tenía mi estudio, como decía. Ayudamos a cerrar durante un verano entero la casa. Esa mudanza tardamos 5 años en terminarla para conseguir traer todo lo que Berrocal había acumulado en años en su casa, taller, almacén, etc., a Villanueva de Algaidas, para que hoy hubiera aquí en Villanueva de Algaidas todo su legado, que es lo que un poco también él quería. Y Berrocal, como siempre, quemó barcos, ¿no? Vamos, todos Algaidas. ¡Brum! Arrastrador, ¿no? Como tiene que ser a veces en la vida si no consigues ciertas cosas. Y entonces en el 2005 toma esa decisión, Carlos y yo ayudamos a cerrar y a desplazar la casa, pero la mudanza tarda 5 años, Berrocal fallece en el medio, desafortunadamente y imprevisiblemente. Tiene un ictus y fallece en el 2006, en el mayo del 2006. Y nosotros nos encontramos en el medio de esta situación donde estaba a medias, cosas aquí, medias ahí. Además, mudar tantas cosas era un trabajo. Durante un mes y medio estuvimos empaquetando cosas allí. Yo me volé aquí para recibir camiones. Todas las semanas llegaban dos trailers, camión con su remolque también, y sacábamos paletas, cajas, etcétera, y rápidamente una semana tenía que montar porque la semana siguiente venía otro. Claro. Mientras yo tenía mi trabajo, tenía que hacer cosas. Durante el día desmontaba cajas y por la noche hasta las 4 de la mañana tenía que entregar unas páginas web y cosas así. Y fue un periodo un poco complicado. Y durante 2-3 años estuve viviendo 6 meses en Milán, 6 meses aquí, y tratando de que ese legado empezara a tomar forma. Fundamos la asociación fundamos la Fundación Berrocal, que ya era más o menos intención de Berrocal durante su vida. Habíamos empezado los papeles, tenía solo que firmarlos y falleció prematuramente. Entonces fuimos arrastrados por esa fuerza de la obra de Berrocal y ese legado que más o menos ya sabíamos que teníamos que tomar control y encarrilarlo hacia una dirección. Y bueno, si queréis hablamos de la fundación, pero bueno, eso es cómo regresamos. Fue
gracias a la gente del pueblo. Ujú. Contestación muy larga para decir una cosa muy simple. Bueno, Que igualmente, o sea, ¿tú crees que por toda esta obra, igualmente también por la fundación, por estos, como digo, 5 años, ¿no?, que has dicho de traer obra, y también por la fundación, que al final el legado de Berrocal, ¿crees que sigue vivo en el pueblo y que la gente lo vive? Sí, es una pregunta difícil de contestar. Sigue vivo porque está aquí, hay el taller, hay el museo, que de hecho, este museo podemos hablar de cómo se consiguió terminar esa sala, el contenido lo hemos hecho nosotros, lo he dibujado yo para que se pudiera abrir. Hay oportunidades de que esa obra desmontada, que es el legado de Berrocal, lo podamos recomponer todos juntos, ¿vale? Nosotros seguimos vivos, entonces sigue vivo el legado de Berrocal, y Berrocal fuera de Algaidas siempre ha tenido exposiciones, hemos seguido haciendo actividades, en otros lugares hay coleccionistas alrededor de todo el mundo que siguen llamando, pidiendo restauración o obra de Berrocal, etc. Entonces, Berrocal siempre ha tenido más allá de Villanueva del Gaidas. En este momento, en Villanueva del Gaidas, hay una oportunidad brutal de construir algo único que no existe en otro lugar. No hay otro lugar en el mundo que tenga un museo con la parte institucional, el taller donde ver el proceso de un artista, además para un artista donde el proceso es fundamental, y una casa museo que contenga, en este caso, colección de sus amigos artistas, de los mayores, de los más importantes del siglo XX, en vez de ser como normalmente son las casas de artistas, donde hay la cartita de la madre, un poco aburridos, así, ¿sabes? Mucho más de estudiosos que de arte. Entonces, aquí hay ese sistema museo, ese tríptico museológico que no existe en otro lugar. Y hay una potencialidad brutal para el pueblo de Villanueva del Gaidas que nosotros ya conocíamos. Hago un paso atrás para comentar por qué esto. En mi carrera como diseñador también, en la facultad, me estuve preparando ya a saber que teníamos que pensar en museos. Y, por ejemplo, mi tesis la hice sobre el Museo del Diseño Industrial en Milán. No existía el Museo del Diseño Industrial en Milán. Que gracias a mi tesis conseguí hacer un proyecto estratégico que convenció a los distintos actores de que pusieran el dinero y lo hicieran. Y hoy existe la Trienal de Milán, aunque fuera muy distinto de como lo había pensado, ya había eso. Trabajé con mi estudio para los museos de empresas distribuidos en el territorio. Italia tiene 100 empresas, Ferrari, Ferragamo, de la moda, del auto, del coche, de la producción industrial, distribuidos en el territorio en lugares incluso más pequeños que Villanueva de Gaidas, y conocíamos muy bien las dinámicas de cómo crear flujo de los problemas y de las potencialidades también de estar en un lugar como Villanueva de Gaidas, que está en el centro de Andalucía, en el cruce, ¿vale?, de muchos flujos, pero también un poco apartado, un poco alejado de los centros, que tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Entonces, me estuve preparando y sabemos muy bien, también profesionalmente, habiendo hecho estos trabajos, de que esta oportunidad no lo digo por ser hijo de Berrocal, Fundación Berrocal en este momento, lo dijo profesionalmente. Villanueva de Gaidas tiene un diamante en bruto con una posibilidad de hacer vivir esa obra y para el beneficio del pueblo, para la gente del pueblo. Bueno, Quiso traerlo así aquí. sirve un poco, ¿no? Como llamado, como motivación. Esperemos que sí. pues yo con esto ya iba a cerrar el podcast, pero vaya, iba a preguntarte de que si quería enviarle algún mensaje al pueblo, pero creo que aquí al final lo ha hecho. Si quieres repetirlo de vuelta o si no... O si tienes alguna es tu otra decisión. idea, te dejamos aquí este minuto para ti, para mirar a la cámara y contar lo que te apetezca. Bueno, muchas gracias por tenerme y por darme también este minuto más. El mensaje, sí, creo, como has dicho, creo de haberlo dicho. Algaidas tiene una oportunidad increíble, hay una cosa única, hay un diamante en bruto. Nosotros como familia estamos aquí para transmitir el legado de Berrocal. Como fundación estamos aquí para colaborar con las instituciones para el beneficio del pueblo, evidentemente, a través de la obra de Berrocal. Nosotros siempre hemos dicho, la obra de Berrocal es un instrumento para hablar de mucha más modernidad también, de ofrecer a los jóvenes que tienen
deseos, curiosidades o que son más emprendedores, que tengan una salida y que tengan actividades y potencialidad, que Berrocal es una plataforma para los creadores de hoy. Eso es lo que Berrocal siempre ha querido ser, un poco con su mecenatismo, un poco con su obra y un poco también hoy día la fundación. Es lo que quiere ser. Entonces, quisiera que, o esperaría que todos los subentendidos del pueblo, los no dichos, Berrocal, que no decía que era de Algaidas, etcétera, se pudieran disolver en el aire y que la gente viniera de verdad a descubrir Berrocal, a descubrir también la fundación y la familia, que nosotros estamos aquí peleando por esto y por esta idea de Villanueva de Algaidas con el sistema creativo de Berrocal, para el pueblo, para la gente de aquí, y eso, que vengan a descubrirlo si no lo conocen ya. Perfecto. Muy Pues bueno final. sí, la verdad que sí. Pues esto ha sido todo en este capítulo de hoy de Fuera del Mapa y pues nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muchas gracias.